Hola a todos y todas. Gracias por estar aquí. Gracias a Carla, a todo el equipo por organizar estas mañanas creativas. Yo llevo ya un buen rato viniendo como espectadora aquí a Creative Mornings, entonces me encanta poder estar del lado de la ponente hoy en día. Entonces, antes de empezar a hablar sobre quién o qué soy, me gustaría preguntarles a ustedes lo mismo, que nos tomemos un minuto para que escriban en su sketchbook o en la aplicación de notas del teléfono, ¿quiénes son? Y dos voluntarios que lean, que levanten la mano y me digan qué hacen. Bueno, ¿quiénes son? Soy diseñadora gráfica, viajera, creativa. Gracias. ¿Alguien más? Soy una persona curiosa y desafiante. Me dedico al diseño. Gracias. Y ahora la pregunta para ustedes dos que compartieron es, ¿le hubieran dicho lo mismo a una niña de 5 años? ¿O en un elevator pitch? ¿O a un colega? Y esto es relevante porque las palabras son perspectivas y cada uno tiene una definición diferente de qué es una cosa o la otra, ¿no? Si yo digo árbol, la imagen mental que tiene cada una es diferente. Y por esto es lo bonito de poder hacer como una curaduría de las palabras y romper los patrones a través de cómo nos comunicamos, porque las palabras son perspectivas. Y a veces solamente necesitamos tener como un cambio en cómo nos ve el otro, cómo nos comunicamos hacia el otro o cómo nosotros pensamos que nos ven, porque ahí hay una ruptura entre estas dos. Ahora sí, pues les voy a contar un poquito de mí. Soy artista de la comunicación y storyteller visual. Para mí llegar a esta definición fue todo un viaje porque soy muchas cosas y tampoco la verdad es que la uso 100% del tiempo porque eso también depende de con quién estoy hablando, mi implicación, mi nivel de energía. A veces digo que soy artista y diseñadora, pero estos conceptos son bastante extensos, ¿no? Entonces hay como que mucho margen para la interpretación. Y también yo creo que la gente tiene diferentes perspectivas o relaciones con la palabra artista. Me atrevería a decir que puede ser tan polémica como la palabra o el concepto de Dios. A Dios los voy a dejar a ustedes definir, pero a mí me gusta entender artista como una persona que hace una curaduría, ¿no? Que selecciona y combina diferentes cosas. Aquí soy un poquito mal el color, pero es como dice Art and Design y estas son las cosas que yo hago de mezclar esto. Y me gusta entender el arte a través de su etimología del latín, que quiere decir fit together, como encajar. Y bueno, para mí un artista es una persona quien media entre el input y escoge el output. Yo tengo un estudio de arte y diseño y lo que hago es darle forma visual a las ideas para simplificar proyectos que piensan fuera de lo convencional, y esto lo hago utilizando el poder de las imágenes. Sí, gracias a mi mamá por haber tomado esta foto tan genial cuando era pequeña, que llevo toda la vida haciendo esto. Para mí, mi relación con el arte, el diseño y la creatividad ha sido un proceso muy introspectivo que empezó por tratar de entender como mi mundo interno, darle forma a las emociones y a las ideas, y esto pues se ha ido forjando. Empezó con el arte, se fue después metiendo la literatura, porque me interesaba la palabra dentro de su representación y su forma gráfica, y por ahí que fue que entró el diseño gráfico a mi vida y que llegó para quedarse. Y me encanta poder jugar como con todas estas cosas de que me hacen lo que yo hago, que sea único en mí, porque combino todas las cosas que me interesan. Entonces, a través de esta búsqueda propia que inició como algo muy, muy mío, a través del tiempo le fui dando forma a mis servicios creativos, y lo que hago es poner como mi voz al servicio también de los demás, pues teniendo como una obra propia y también pudiéndolo hacer como un servicio. Me encanta como rellenar el puente que hay entre lo que tenemos en la cabeza y la forma que termina siendo que puede entender otra persona. Hoy les quiero compartir mis procesos de cómo entrenar la mirada, de cómo desarrollar una mirada lateral que nos ayuda no solamente a evitar la imagen directa, sino que también a enriquecer nuestra propia práctica. Yo creo que esto no es algo que se hace en un momento o lugar concreto, sino más vale es un proceso, y creo que hay que enamorarse del proceso. Que mis maneras no son ni únicas ni correctas, son muchas maneras, pero la idea también es que cada uno vaya incorporando las cosas que les nutre y que les aporta. Sí, se trata de educar la mirada, y para mí educar la mirada se trata de
un juego de expandir y contraer y de tratar de ser todas las cosas que somos. Bueno, la parte de la razón yo creo por la que a mí me costó tanto llegar a esta definición como sintáctica o una de las maneras en la que comunico lo que soy es porque soy muchas cosas. Soy diseñadora, sí, pero no solo eso. Artista también, pero también soy brand designer, ilustradora, poeta, y creo que uno puede ser todo lo que es sin tener que necesariamente decirlo como un listado, ¿no? Y encontrar las maneras en que las diferentes cosas que nos nutren no necesariamente tiene que ser cosas que hayas estudiado, pero que te hacen ti misma, empiezan a jugar y empiezan a tener conceptos compartidos que enriquecen todas las prácticas. Creo que un buen punto de partida para esto es hacer un Venn diagram de las cosas que te interesan o de los diferentes campos y empezar a poner como en los Vesica Piscis, que son las formitas de ojo, las cosas que tienen en común. Entonces ahí vas viendo cuál es tu magia y vas viendo cuál es el hilo para ir sacándole más y reforzando ese tejido de cuáles son los conceptos que le nutren o las cosas que hacen tu voz. Evidentemente, el desafío radica en comunicar esta multiplicidad sin perder la coherencia, pero eso es como el proceso, ¿no? El proceso de cómo uno lo va haciendo, se lo va apropiando. Y aquí yo un viernes casual en mi casa, no mentira, pero es que les quería decir que muchas veces me he sentido demasiado artística para el diseño, demasiado diseñadora para las artes o demasiado poética para cualquier intersección. Pero la verdad es que mi poder y lo que me gusta está en la voz que nace de todas esas cosas. Y creo que esto es un proceso más de retirar que de añadir. No se trata de forzar conexiones, sino como de integrarnos para ver como toda nuestra creatividad y todas nuestras partes sin tener que sentir que estamos silenciando alguna de ellas. Me encanta esta frase de este artista que dice que las ideas exitosas usualmente tienen un aspecto simple porque parecen inevitables. Y cuando uno está en lo que le gusta, las respuestas llegan a ti porque tu mirada, tu atención está buscando este tipo de respuestas. Este fue un proyecto, uno de los primeros en los que empecé a jugar y a integrar como todas mis partes, en el que estaba buscando, bueno, es un proyecto que habla sobre la obsesión por el peso y el cuerpo y la búsqueda por el padre ausente. Estaba buscando un título y escribí un día así en mayúsculas Father y yo, wow, o sea, está allí, me quedé como, oh, Dios mío, no tengo que añadir, sino que quitar, y con un pequeño gesto, en este caso el color, pude decir mucho con poco. Y decir mucho con poco es algo que comparten el diseño, las artes, la poesía, la síntesis y las ideas que logran comunicar su contenido efectivamente. Esta animación corta la hice justo antes del referendo del Tratado de Paz en Colombia, donde los votos eran un apruebo o rechazo directo del referendo que se estaba haciendo. Y fue también uno de los primeros GIFs que hice, y me fui a la copistería a imprimir todo, porque no sabía yo, quería hacer pues, obviamente un ejercicio un poco psicomágico de cómo transformar ese no en un sí, y me puse a transformar cada letra por su opuesta. Y en este juego de cambiar de perspectivas podemos acercarnos a ver la textura y alejarnos para ver cuál es el patrón, y también dejar que todo esto pase por el cuerpo para que tú puedas aportarle tu propio punto de vista, ¿no? Para mí la perspectiva es generar un cambio de punto de vista. Lo que tienen en común todas estas historias es que cuando educamos la mirada podemos ir afuera de la cabeza para encontrarnos con las pequeñas cosas. Esta es como una pequeña compilación de cosas que yo voy cazando en la calle con pequeñas cosas. Bueno, esto el pañuelo cuadro famoso, excelente, sensaciones. Y esto como porque estaba viendo cuando tomé la foto, es como, ay, aquí parece una ABC, aquí le agrego una F y una E, y eso son como capturas de pantalla de los stories que hice en Instagram. O cositas que ya están en la calle, que no necesariamente te tienes que idear la gran idea, sino que es prestar atención a lo que ya hay. Y estar en contacto pues con de producir y de consumir, ¿no? Hacer como esta, también creo que es importante que no domine solamente una de estas dos. Y también en ir adentro para que se terminen de coser las cosas grandes, ¿no? Lo bonito de la
perspectiva es que no solamente afecta nuestro punto de vista, o sea, como de visión, sino que también podemos cambiar la perspectiva de nuestro mindset, de las palabras y de los conceptos. La primera vez que yo fui consciente del poder de las imágenes, perdón, el poder de las palabras, fue cuando leía un ensayo buenísimo que se llama La guerra declarada contra el niño afeminado en la Facultad de Arte. Y el autor hablaba, Giancarlo Cornejo, hablaba de cómo una palabra puede herir tanto, puede causar tanto daño, pero tú también cuando te la apropias, la haces tuya, ¿no? Entonces, esto fue una pieza de videoarte que hice también cuando estaba en la Facultad de Arte y que también empezaba como a integrar mis diferentes campos, mis diferentes intereses y saberes. Y fue un ejercicio de apropiarme de algo que había afectado por mucho tiempo mi identidad y también el poder de nombrar las cosas que dejan de ser secretos y ya lo haces como, pues sí, es una parte más de mí y ya está, ¿no? No tiene como que tanta trascendencia cuando soy yo quien la nombra. A través de poder cambiar la perspectiva que yo tenía de mí misma, empecé yo a entender que podía también poner al servicio de otras personas estos diferentes puntos de vista, ¿no? Cómo mirar algo de otra cosa, cómo generar un puente entre un punto inicial y un resultado deseado, el arte del diseño, el concepto de la historia, tú y yo. Y seguí jugando y a devolver las cosas a su lugar y a jugar con metáforas, porque para mí las metáforas son como la telepatía, porque te permiten entender lo que el otro quiere decir. Si yo menciono como una fruta que tú no has probado, puedo decir es como X, Y o Z y más o menos nos vamos a entender, ¿no? Yo no era consciente como de todo este proceso que yo hacía, si fuera algo que hacía como constantemente, hasta un día en el que estaba hablando con un colega y le dije que hiciera un proceso de mind map normal. Y como ¿qué te refieres, no? Entonces ahí me di cuenta que lo que para mí era normal realmente era mi normativo. Y ahí encontré un pequeño eureka de, no el hecho de que lo que yo hacía era como tan único, sino que cuando tienes que compartir con otra persona, tienes que tomar una distancia, tomar como otro punto de vista de lo que tú haces y desglosarlo bien y enumerar los pasos, y también eso enriquece tu proceso, porque a mí me permitió crear como una estrategia, como pasos replicables del proceso de ideación que hago, y así de esta manera lo puedo hacer más sistemático, ¿no? Entonces como cuando la inspiración divina no viene, pues yo también puedo encontrarle ahí como a medio camino. Y lo importante de compartir es que a veces lo que para una persona es tan normal, para la otra persona es como deslumbrante, ¿no? Esto pues nos pasa a todas todo el tiempo. Cuando nosotras integramos todas nuestras partes, todas estas cosas que nos hacen tan únicas, desmitificamos también cuando compartimos lo que hacemos, y a mí me encanta ver y compartir otros procesos porque también tomas nuevas perspectivas y puedes ir agregando diferentes cosas a tu propia práctica. Este es el primer boceto de la fuentecita que tienen ustedes ahí, los papelitos. La idea es que luego, lo hagan luego en casa, con diferentes colores puedan empezar a marcar como líneas que van desde arriba hacia abajo. Entonces para mí aquí está como tomar fotos, tomar notas, leer, escuchar conversaciones ajenas, porque es inspiración, ¿no? Pero como en cafés, ir a la naturaleza porque ahí están los mejores diseños, o ir a tiendas porque todo lo que vemos en el mundo construido pues ha sido diseñado por alguien. Y esto es súper interesante porque podemos hacernos como conscientes de que no solamente es algo aleatorio, sino que cuando eres capaz de ver cuál es el patrón allí, pues puedes hacer esto como a conciencia y de una manera más intencionada, o simplemente también como fortalecer esos hilos que de alguna manera se te han ido dando natural. Y en un proceso de ideación, para mí, ya cuando es como que buscar una idea, que no necesariamente son las ideas que vienen a mí, sin yo producir una idea, me gusta mucho entrarme en las palabras. Aquí en este es un ejemplo estaba conceptualizando o tratando de generar una idea a partir del concepto generar ideas. Entonces me adentré en Google como consultor en sus definiciones, adjetivos, sinónimos y etimologías. Y en esta última, en las etimologías, es donde suelen estar los eurekas, porque colectivamente sufrimos de agnosticismo lingüístico, o sea que desconocemos cuál era el significado original o de dónde vienen las palabras que usamos, y a veces las usamos como descontextualizadas o palabras que pueden ser peyorativas en su origen, van cambiando, ¿no?
Y haciendo este proceso me encontré con descubrí que idea viene del latín ideo, que quiere decir yo vi, o sea que la idea en sí ya es visual, esto es súper potente. Y las palabras tienen mucho peso, por eso también es una fuente súper importante, y para mí, que mi práctica creativa, trato de empezar por allí porque dentro de las mismas palabras, si las exploras, ahí ya hay imágenes. La primera vez que fui consciente de esto fue cuando conocí la etimología de la palabra amor, creo que me lo encontré en un libro. Amor viene del latín muerte, mor, más el prefijo a, que quiere decir ausencia de, lo que viene a decir que amor significa ausencia de muerte. A mí pues, esto me voló la cabeza. Y por eso me gusta escribir con imágenes y dibujar con palabras y buscarlas en las palabras bastante material para generar imágenes. Este es un proceso que para mí me resulta bastante fructífero cuando estoy trabajando con clientes, porque trato de empezar siempre con un concept board. En este caso, ya les voy a enseñar el proyecto. El concepto principal fue unión, y a partir de eso desarrollamos el branding, el sistema visual y las ilustraciones de esta fundación sin ánimo de lucro que busca mitigar la brecha de género en Latinoamérica. Entonces lo que hacen es generar como matches entre mentoras y mentoreadas de mujeres de primera generación universitaria, de su familia, y mujeres más adelantadas en su carrera. Entonces, pues fuimos dándole fuerza a todo esto, y a mí también me gusta, siempre intento registrar la primera idea, desde cuando es como un garabato de como, wow, pues esto igual por aquí, ¿no? A cuando termina siendo la idea final, porque hay una distancia muy grande entre las dos. Y aquí también la U sirvió, del mismo wordmark, sirvió para hacer como el imán que representa el match, y la escalerita o la figurita de Z es como esa fuerza magnética que genera este match. Este también es un concept board, y el proceso de esta ilustración para este congreso, que también pues, vemos esto, que hay como que una distancia muy grande, y mostrar esos procesos creo que no lo hacemos lo suficiente en la creatividad, ¿no? Habría que mostrar esto de bueno, cómo puedes pasar de este mamarracho a tener una idea más desarrollada. Y en este también terminamos escogiendo el concepto de simetría. Para este otro, esta conferencia también en Berlín, que después sirvió también ese concepto para extender a otras ilustraciones para otros proyectos de esta misma empresa. Y aquí también en el concepto de calma y remanso, que es el nombre de esta empresa, pero también nos sirve como concepto, como remanso, como un resultado de detenerse y permanecer en un lugar, combinado con la palabra calma. Y aquí también, bueno, esto me hace mucha gracia porque yo a veces me hago fotos así no tienes que buscar en Pinterest, sino que tú misma ver como, bueno, cómo puedo generar esa forma de lo que estoy queriendo ver, ¿no? Entonces yo con la cámara cutre del ordenador, pues puedo hacer más o menos una primera idea y seguirla desarrollando hasta que termina en su forma final. Entonces, jugar con las palabras nos permite acceder a nuevas perspectivas. Y esto, por cierto, es un fragmento de algo que hice con Ladies Wine and Design Barcelona. Yo soy una de las organizadoras de allí, si no nos conocen, para que vengan a nuestros eventos también. Y pues, mi intención con compartir todo esto, con compartir las diferentes puntos de vista, es que todas y todos tomemos inspiración de habitar nuestra multiplicidad y de tomar de todos esos caminos, de todas esas fuentes que nos nutren. Yo desde pequeña he estado obsesionada con los ojos. Esta es como una pequeña colección de ojos que tengo en mi casa, porque me interesan desde como esa cosa que no se termina de entender de la mirada, ¿no? Desde la perspectiva que tiene cada uno, cada una, que nos hace tan diferentes, y cómo tratar de entender el otro punto de vista del otro, porque así también nos permitimos la empatía. Y para mí este proceso, que empezó como algo muy mío de aprenderme a ver y atreverme a ser visible,
de no ser como tan preciosa en el proceso, de compartirme, de permitirme la imperfección, pues ha sido muy enriquecedor y creo que también hay que valorar lo humano, ¿no? Dicen que el estilo de cada uno es 50% en lo que se te da bien y 50% en lo que fallas. A veces lo que nos pasa a las personas creativas es que sentimos que no tenemos ninguna idea, ¿no? De repente es como que, wow, no se me ocurre nada, ¿qué voy a hacer? Y también creo que hay una diferencia muy grande en capturar una idea y desarrollarla. O a veces tenemos como que tantos inputs, tantas cosas que nos llaman la atención que no sabemos por dónde empezar, o nos distrae el Shiny Object Syndrome, donde cada cosa nueva quiere como que robarte de lo que estás haciendo y, ay, no, hazme a mí, ¿no? Como que la novedad, pero es diferente atrapar una idea, bueno, ahora sí, llévala hasta que nazca, porque usualmente las buenas ideas cambian muchísimo. También esto es lo bueno de compartir el proceso. Pasa mucho tiempo, a veces necesitamos de más recursos, sea dinero, habilidad o tiempo, para llevar una idea a lo que queramos que sea. ¿Y qué pasa cuando tenemos un exceso de ideas, ¿no? Yo no creo que exista tal cosa, que exista como una desmesura de ideas. Lo que sí creo que existe es una mente inquieta y creo que tenemos que encontrar maneras para salir de la cabeza, ¿no? De cómo podemos estar presentes en lo que estamos haciendo, de cómo tener herramientas para estar en el presente, en el cuerpo y no solamente ahí como rumineando en la cabeza, porque también pues lo que les decía, que las ideas evolucionan. Esta es una imagen de cuando yo apunté esta idea, que fue en una charla, alguien dijo no sé esto y yo, bueno, sal de tu cabeza. Pasaron años a cuando después lo hice una ilustración, que después lo hice un mural y lo hice una camiseta, ¿no? Necesitaba como ese tiempo y también que volví a retomar esa libreta y la revisé toda. Hacía esto bastante yo, como que cada tiempo me ponía a ver lo que había ideado antes y a volver a pasarla a otra libreta, ¿no? Hasta que me di cuenta que pues para estar yo como más presente tenía que tener más control sobre todas estas ideas que me parecía como muy etéreo, darle un poco de tierra a esto. Y lo que hice fue hacer una base de datos de mis ideas. Entonces me puse a revisar como todos mis sketchbooks, así como compulsivamente, y a crear en Notion, una base de datos en Notion, y las empecé a etiquetar por tipología, por lo que podría ser de media o tema. Y esto me permitió después, como por ejemplo, no sé, si me llega un brief de queremos hacer algo como sobre el amor no romántico, yo pongo aquí como love o no sé, entonces ya ya se me ocurrió antes, ¿no? Pero no lo había desarrollado. Entonces yo creo que tener como todos estos intereses, toda esta multiplicidad y aprender a navegarlo, a darle forma a nuestra voz, podemos hacerlo como si fuera parte del baile o como si fuera un gran peso en nuestra espalda, ¿no? Cada uno escoge. Y yo creo que ser contemporáneo tiene que ver con involucrarte con diferentes maneras de aprender y de ver, de cómo tener nuevas perspectivas. A mí me gusta, pues como que lo promuevo, tener un enfoque no ortodoxo y tomar de todas las cosas que te nutran, que te permiten enriquecer tu diagrama de Venn. Aquí tienen un QR para probar un mes gratuito de Skillshare, que hace poco lancé un curso que se llama Notion for Creatives, Supercharge Your Creativity by Organizing Your Life, y también tienen ahí, pues a través de este mismo QR, acceso a todo el contenido de Skillshare, para que aprendan de todas las diferentes cosas que les interesan y que les nutren. Y yo creo que si podemos cambiar de perspectiva, might as well cambiarlo todo, ¿no? Y bueno, antes de terminar, quería sortear 5 ejemplares de mi libro Social Media Will Tear Us Apart. Voy a hacer una pregunta y levantan la mano. La pregunta es, ¿qué referentes a artistas u obras de arte vieron en la presentación? No marcas, artistas u obras de arte. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band está inspirado en la portada de los Beatles, ¿no? Y Man Ray, ¿no? ¿Cuál la de Sgt. Pepper? La de... es que no me acuerdo cómo era no me acuerdo qué segmento de esa presentación, pero hay unas
no sé. Mip. Yo me acuerdo de Soul Beat, que hablaste. Sí. ¿Qué tal, me gusta? Marcas no. Gracias. Hay un cuadro de Matisse que te está dando. Ujú. No sé si cuenta. Sí. Es muy divertido. Más. El tema de la fuente también, o sea, es un concepto que está en el libro del artista, el camino del artista. No. Yo encontré en esta imagen como, lo muestro, como referencia a grabados coloniales en América de cómo era la vida indígena, pero no estoy seguro. No, pero me gusta esa respuesta. Si quieres que vaya pensando y pasemos con los preguntas. Ah, vale. Yo no venía con artistas, pero el frasco de la sal me resultó también muy Yo creo que no pasó para decir que IKEA estaba siempre cuando ponías idea mucho, pero ya tengo un libro. Vale. Bueno, pasamos a preguntas y si se les ocurren, aquí quedan 2. Para que dé tiempo. Sí. ¿Preguntas? Ahora nadie tiene preguntas, que haré en el libro, ¿no? Bueno, y si me quieren seguir en contacto conmigo, Pamela Calero en Instagram, aquí tienen mi mail, mi página web, LinkedIn también. Yo no tengo ninguna pregunta, pero solo para decir, fue la mejor charla en lo que va del año o Ay. varios meses, me encantó todo. Gracias. No soy artista ni diseñador, me encantó igual. Y quería saber cómo me llevas entre tu deseo de ser como artista y después lo que te pide el cliente. Imagino que por lo que haces hay muchos clientes que dejas afuera porque tienen como una línea o algunas que mostras como una línea o a una finalidad, o sea, ¿qué es lo que te mueve entonces? En el proceso de trabajar con clientes, Sí. que me busquen por mi voz, como que eso es algo importante, no como una herramienta, sino como por la integración de las diferentes cosas que yo hago, cómo lo hago. Entonces, como que eso para empezar. Y también parte de hacer como la paz con todo esto de sentirse, porque yo me sentía muy dividida y estudié Bellas Artes y Diseño Gráfico, y entonces yo creo que es más la academia que te enseña de, wow, pues arte comercial o no, de cómo habitar esas cosas que para mí ya no son reales, sino que era como más lo desaprendí, porque me di cuenta que era como algo que no era mío, y yo no veo diferencia en lo que yo haga, como que yo haga un branding, que yo haga una pintura. Para mí es como mi obra, porque lo hago como desde mi voz. Y pues idealmente los clientes son los clientes que muestro en mi portafolio, es porque me buscan por esto, porque quieren algo único y necesitan ayuda, como que yo sea las manos para ayudarles a terminar de ejecutar lo que tienen en la cabeza. Yo más que una pregunta, bueno, te voy a pedir, no sé si un consejo o una línea de visión, porque veo que tienes como múltiples caminos, ¿no? Todos muy creativos y muy enriquecedores, y una de las cuestiones que más nos afectan a los creativos es el autoboicoteo, la autoexigencia y todo eso. Si tú tienes algún recurso que puedas compartir, ¿no? Precisamente para disfrutar de ese proceso. De no ser tan autoexigente contigo. O tan autoboicoteado. Más o menos. Pues creo que hay un trabajo muy grande de desaprender, pues puedes empezar a adentrarte qué es lo que tienes que desaprender, si es como boicot o voz negativa, que muchas veces asumimos que nuestros pensamientos son 100% reales y no son como una cosa que en algún momento se entró por ahí, a saber por dónde. Entonces pues hay muchos recursos, muchos libros que te pueden ayudar a trabajar esto. Y hay como un tipo de workshop que yo hago de cómo editar las palabras que tenemos dentro de nosotras, ¿no? Entonces, ese es un buen punto de partida. Empieza a conceptualizar como esto que a ti como que te hace entrar en conflicto, y trátalo como si fuera un brief, ¿no? Quizá de como, bueno, ¿qué hay aquí detrás, ¿no? Entonces, ahí te puedes pillar cositas que te hacen tirar más por un lado o por otro, o empezar a leer cierto tipo de libros que hay allí. Hay, no sé, pues algunos libros que se me ocurren, es obviamente El Camino del Artista, Big Magic, es súper guay, The Creative Habit de Twyla Tharp, es muy interesante, es una coreógrafa estadounidense que ella tenía como este tipo de sistemas y categorías, porque la creatividad
es algo que nos ayuda, pero que no necesariamente define nuestro 100%, ¿no? Entonces yo creo que como que esta sobreidentificación con alguna cosa te puede hacer como que entrar en nervios de como... Claro, entrar en una trampa y como, bueno, pues darle un contenedor también a eso. Ella lo que hacía era tener una caja por cada tipo de proyecto que estaba haciendo, ¿no? Entonces nosotros también podemos crear como contenedores digitales para esto y como ir volcando ahí la información que viene y tenerlo a mano para poder consultarlo cuando queramos. ¿Sí? Yo soy diseñadora gráfica y me gusta el diseño con impacto social. También vengo de Colombia y mi pregunta es, ¿cómo crees que el venir a Barcelona o a Europa ha cambiado la manera en la que te aproximas a las ideas y a los proyectos? ¿Crees que ha habido un cambio en ti como artista, como comunicadora visual? Es una buena pregunta. Seguramente, yo creo que de allá conservo pues las sorpresas que te puedes encontrar en la calle, ¿no? Porque realmente se ven cosas muy locas. Entonces, como de traerme eso acá yo a la... pues a mi día a día y como que permitirme la sorpresa en este lugar que es más ordenado, pero pues también de repente si te fijas ves cosas así. Y pues desde como no sé si tiene que ver con la ciudad o como con el tiempo, porque también la verdad es que empecé la mayor parte de mi vida profesional aquí, porque llevo 10 años aquí. Entonces a lo mejor pues sí, un proceso de maduración de mí mismo, llevar mis procesos, como mis proyectos hacia el final, pero conservando estas cosas que son, o acercándome también más a mis raíces, porque pues sí, todavía me gusta hacer mucho de allá y voy cada vez que puedo. Bueno, tengo que estar muy de acuerdo con él, que es para mí de las mejores charlas que he tenido desde el año, muchas gracias por eso. Y para mí más como la preguntaba en este que tú dices como que los clientes vienen a ti por lo que tú les aportas, por tu mirada única y por eso, ¿qué consejo o qué tan fácil o no ha sido como venderte, aparte de mostrar tu portafolio, de, como tú decías, aprender a leer en qué momento dices qué o cómo te presentas, con quién específicamente y dices una etiqueta o la otra? Porque a mí me pasa que eso, también soy muchas cosas. Tengo un background de arquitectura interior de mi universidad, pero también soy escritora, pero también me gusta el diseño gráfico. Y es como en qué punto o qué haces como para lanzar eso al mundo y que al final se venda y sea rentable. Yo creo que ahí tu valor diferencial está en encontrar un concepto que una todas estas cosas. Y entonces ya desde eso, pues obviamente puedes escoger qué decir según con quién estás hablando, pero tener eso súper presente y que eso de alguna manera esté en tu matriz de comunicación, ¿no? Porque aportas como tu mirada única a través de como esas intersecciones. Y pues saber escoger y también como que construirte, porque pues si tienes una marca personal, pues construir tu marca personal como un universo flexible, ¿no? De que no vas a hacer pues logotipo rojo a esquina inferior izquierda, pero hacer algo que te muestre todas estas cosas y pues sí, yo como que no se trata de vender solamente, por ejemplo, magdalenas, sino que vendes el sabor de la abuela, ¿no? De crear un concepto o algo así que te permita sentirte a ti también más segura en cómo estás comunicándote eso y sin duda pues como put yourself out there, porque de esta manera es que después te ven y vienen a ti porque te están buscando por lo que tú haces. Hola, buenas. Soy lingüista, entonces tengo esta pregunta. Por ejemplo, estás trabajando mucho con los conceptos y también con inspiración visual. Y esta inspiración, bueno, no solamente produce los conceptos, pero también el sentimiento, ¿no? Y ya que estás trabajando con el texto también, quería preguntar, si, bueno, eres poeta, ¿no? Quería preguntar si estos aspectos visuales y conceptuales también producen, si también escribes poesía textual, o sea, si escribes, ¿no? Porque eso sí que puede inspirar, bueno, alguna imagen, sí que puede escribir en la cabeza estas imágenes, ¿no? Que también tienen que ver con la poesía
que con poesía transmite sentimientos, ¿no? Sí. Entonces quería saber si escribes también. Sí, escribo. Y me gusta mezclar estas dos cosas porque las imágenes se procesan en un hemisferio diferente a las palabras. Entonces, cuando juegas con estas dos, como que yo siento que hay como, wow, ¿no? Como que se termina de procesar el mensaje en la cabeza del espectador. Y de hecho yo primero quería estudiar arte y literatura y después cambié por arte y diseño, pero pues ahora lo entiendo también porque como que mis palabras están también ahí desde su forma gráfica y escribo poesía también, o lo que escribo de texto pues tiene una forma también muy gráfica, entonces me permite sacarle más provecho a todas estas cosas y hacerlo pues más yo. Sí, ¿y quieres hacer algo con la poesía textual? ¿También tienes que escribir un libro? O... Sí, tengo un libro publicado, que se llama Arqueología del Dolor. Sí. Qué bien, gracias. Sí, a ti. Hola, ¿qué tal? Yo es la primera vez que vengo, con lo cual he dejado el listón súper alto, porque me ha encantado. Yo eso que vengo del mundo de la salud, donde la creatividad creo que está bastante limitada, por eso estoy aquí. Y bueno, en primer lugar, uno de los padres no es uno de matriz de la danza. Sí, pero ya lo dijeron. Vale, luego quería preguntarte, la parte de estas emociones, de la emoción del miedo, cosas que nos dan miedo, ¿has trabajado con ella alguna vez sacándole algo positivo que te haya gustado posteriormente? Y luego, la otra cosa es que si tú piensas que se puede incorporar y de qué manera sucinta la creatividad al mundo de la salud. Sí, pues el miedo, tengo un GIF que no le puse acá, pero como que lo estaba tratando de construir el miedo, entonces lo transformé en me, I do, como tiene las mismas letras, ¿no? De que el miedo muchas veces lo que nos pasa es que nos congela, ¿no? Nos da miedo lo que va a pasar, como que nos preocupa. Y por ejemplo, a mí antes me daba pánico hablar en público y ahora quizá, bueno, tengo tantas imágenes porque es muy fuerte, pero porque también me hace sentir más segura de estar como frase, imagen, ¿no? Y se trata de atreverse a hacer lo que a expandir tu zona de confort. Y para mí, por ejemplo, en el caso de hablar en público, lo hago porque me gusta el resultado, o muchas cosas es como que, bueno, pues hay cosas que se van a sentir como menos placenteras, pero pues si lo estás haciendo pensando en lo que te va a aportar después, pues atreverte a hacerlo, ¿no? Como atravesar esa incomodidad. Y del mundo de la salud, yo creo que la creatividad es algo que es innato en todos los seres, no es una cosa que esté solo como en el campo de la creatividad, sino que se puede aplicar a cualquier área, ¿no? Y es mirar las cosas desde una manera que quizá no se ha hecho antes. Obviamente que lo nuevo no existe, pero existe como una combinación diferente de lo que había antes. Y eso sí se puede hacer, de como, bueno, ¿qué está fallando? ¿Cómo podríamos mejorar? Y hacer un proceso de ideación de la misma manera que podrías empezar a idear, no sé, un cartel. Hola, bueno, me ha encantado, estoy como muy inspirado. Pero mi pregunta era específicamente en tus procesos creativos, o sea, pueden ser muy largos o muy cortos, pero en esos procesos has integrado y el cliente entendió tus procesos o te ha pasado que has querido como cambiar la idea a último momento y ¿qué piensa el cliente cuando te ha pasado eso? O sea, porque también siento que tu noción es muy artística y no sé si tienes como procesos muy exterminados y dices, no, ya está, o sea, quiero hacer algo totalmente nuevo, ¿no te ha pasado? Sí me ha pasado. Hay veces, pues obviamente que hay que ceder un poco, ¿no? De que el cliente tiene la batuta de alguna manera. Pero lo que yo trato de hacer es hacer primero como un cuestionario y que me cuenten qué es lo que tienen en la cabeza. Y después de ese cuestionario hacer una sesión que es como casi como coaching pero ¿tú qué entiendes por esto? ¿No? Entonces yo tratar de adentrarme en todo porque la gente dice como quiero algo novedoso. Bueno, pero lo que yo entiendo por novedoso es diferente a lo que tú entiendes, ¿no? Entonces como que hacer una cosa de un juego de tratar de adentrarme en la cabeza de esa persona
y hacerlo todo por pasos de bueno, el concept board, ¿te parece bien esto? Ok, sí, seguimos, como mood board, y evidentemente hay casos en los que se cambia todo, o que no sé, pues como que es un presupuesto muy pequeño y no me voy a poner a hacer el concept board así tan grande porque pues ¿Has aprendido como a decir que no o has aprendido también como a desvincularte a veces un poco de si el proyecto? Claro, claro, porque hay clientes de clientes, ¿no? Si es alguien que es como muy afín a ti, probablemente pues resuena con todas estas cosas y sí. Y si no, pues encontrar el punto medio en el que sigue siendo como fiel a tu voz creativa, pero sin desgastarte porque pues ¿para qué?